Conciliarte. Diálogos laborales. Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Mi nombre es Cristian Antonio Ayala Castellanos, soy conciliador en el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Jalisco y es un gusto para mí darles la bienvenida a este podcast que hemos llamado Conciliarte. Diálogos laborales. En este podcast aclararemos dudas que suelen tener las y los trabajadores y empleadores sobre problemas laborales en general. La dinámica de Conciliarte Diálogos Laborales consistirá en lo siguiente. Cada capítulo lo conducirá un conciliador o una conciliadora, con el fin de tener diferentes perspectivas de quienes ayudamos a resolver conflictos laborales mediante la conciliación en Jalisco. Además del conciliador o conciliadora que conduce el capítulo, nos acompañará un profesional del ámbito laboral. Posteriormente vamos a responder de 4 a 6 preguntas que nuestros amigos de comunicación nos van a plantear con base en un diagnóstico que ellos hacen de lo que la gente nos pregunta en nuestras redes sociales. Así que, sin más, les contamos que este primer capítulo se llama A un año de la reforma de impartición de justicia laboral en Jalisco. Y hoy nos acompaña el licenciado Álvaro Mendoza Martínez. Él es egresado de la Universidad Panamericana, sede Guadalajara. Es asesor legal de empresas, presidente de la Asociación Civil Jorge Guevara Rubio, es miembro de la Comisión Laboral de Coparmex Jalisco y actualmente es abogado postulante en materia laboral. Querido Cristian, gracias por esta invitación. A todos aquellos que nos escuchan, les mando un muy afectuoso saludo. Y realmente espero que tengamos un diálogo donde nuestras posturas, aunque no sean extremas, sí sean de creación y de mejora para todos aquellos que nos escuchan y sobre todo para este centro de conciliación. Gracias de nuevo por la invitación. Gracias Álvaro que nos acompañas y que nos estás cediendo un poco de tu tiempo. Bien, como les dijimos al inicio del podcast, la dinámica consiste en dar nuestros puntos de vista sobre las preguntas acerca de este tema. Vamos a elegir entonces la primera pregunta es ¿qué cambió en cuanto a resolver un conflicto laboral para las personas trabajadoras y empleadoras? Bien, no sé, Álvaro, quisieras desde tu perspectiva como abogado postulante, ¿qué notas tú que hay de nuevo en este nuevo sistema de justicia laboral? Bien, Cristian, son preguntas interesantes. Me imagino que sí va a estar todas las preguntas, pero creo que es muy importante entender de dónde derivan los cambios. Y es importante entender que nuestra Constitución fue reformada en su artículo 123 en el periodo del año 2017. Y recordemos que habían pasado décadas y décadas y décadas sin que existiera un cambio, una modificación, una actualización como la que en años recientes sufrió y que nos permitió que se actualizara, se reformara la Ley Federal del Trabajo, al grado tal que esa reforma constitucional y esa reforma a la ley laboral permitió la creación de un centro de conciliación estatal y uno federal. Si tú volteas atrás, había un sistema colapsado, un sistema que si bien fue bueno en su momento, no fue actualizado. Hoy, con estas reformas, actualizaciones, podemos entender que esta obligatoriedad de conciliaciones permite un crecimiento completo en el Estado, una paz laboral, y necesitamos entender, todos los usuarios, que estas nuevas reformas llegaron para mejorar un sistema laboral. Claro, como todo, tenemos que ir poco a poco y obteniendo experiencia. Y la experiencia se da precisamente con el trato y con los estudios que podemos tener. Si hoy me preguntas qué cambió, pues ha cambiado eso. La forma en cómo resolver un conflicto laboral. Yo te puedo decir que como usuario he resuelto más conflictos laborales en este año, en este centro, que en años anteriores, sin llegar a un proceso jurídico como lo es una demanda. Gracias, Álvaro. Yo quisiera compartirles que como conciliador de la segunda generación de este centro de conciliación laboral, sí también participé en una convocatoria abierta mediante la cual después de diversas pruebas de un procedimiento bien establecido, logré
este cargo que actualmente desempeño. Y más que nada, como dices, estamos construyendo un sistema. Estamos conociendo una problemática nueva para este sistema donde la conciliación es obligatoria. Venir a la audiencia de conciliación es obligatoria, no conciliarse. Pero también estamos cambiando el paradigma, quizá en este caso, hasta el momento, la segunda generación, todos mis compañeros, tanto de la primera como de la segunda, somos abogados. Entonces tenemos cierto perfil no profesional. Aquí en el Centro de Conciliación hemos tenido que desarrollar las llamadas habilidades blandas, la escucha activa, para poder atender realmente la problemática desde un punto más humano, no simplemente desde un perfil estricto del abogado que a lo mejor en las escuelas nos enseñaron a ser más litigantes que conciliadores. Cristian, acabas de tocar un punto sumamente sensible. El trabajador es una persona y necesitamos tratarlos humanamente y con la mayor calidad posible. Y eso destraba muchos asuntos. Porque si tú llegas y atiendes a una persona, como bien tú lo dijiste, como si fueras un robot o como si fuera un número más la persona, pues no va a haber entendimiento, no va a haber diálogo, no va a haber esa escucha activa de la cual hablas. Pero si partes del punto que son personas que se tienen que tratar dignamente, tenemos mucho terreno ganado. Definitivamente es un punto importante el que acabas de tocar. Y bueno, abonando a lo que nos comentas, sí es importante resaltar que en este procedimiento que estamos viviendo día con día, que básicamente cada uno de mis compañeros y yo tenemos más o menos 6 audiencias diarias, estamos de alguna manera brindando un servicio donde a veces la gente que no alcanza todavía a distinguir si ya se encuentra en una etapa judicial, y que eso depende mucho de nosotros, hacerles entender en qué momento del procedimiento se van desarrollando sus conflictos. De alguna manera, cuando se llega a un convenio, hasta se sorprenden que se pueda llegar a una resolución del conflicto de una manera expedita, o sea, dentro de los 45 días, porque desgraciadamente parece que la cultura general de lo que entendemos que es un juicio siempre es tomarlo en cuenta como un procedimiento largo, estricto, complicado, tedioso, que va a implicar mucho gasto, quizá económico, psicológico, emocional. Y hay muchas personas que de repente nos dicen a mis compañeros y a mí, no pensé que fuera a ser tan rápido, o sea, porque a lo mejor ya llevan, no sé, 2 meses con el conflicto, pero de todas maneras, al venir aquí a levantar su solicitud y resolver el conflicto dentro del término que establece la ley, de todas formas nos dicen, no creí que fuera tan rápido. Y eso es algo que nos da gusto a nosotros como servidores públicos. Ahora, quisiera que nos fuéramos a la segunda pregunta. ¿Qué ha implicado que una persona trabajadora y empleadora realice por sí sola el trámite de conciliación laboral en esta nueva etapa? Cristian, cada vez van mejorando más las preguntas. ¿Qué ha implicado que una persona realice el trámite? Bueno, hay que entender que en México, según datos del INEGI, el 80% de las personas tienen acceso a medios informáticos. Si partimos de esa base, entendemos que la mayoría de los trabajadores pueden solicitar las citas conciliatorias por medios electrónicos, lo cual es algo muy positivo porque acercan la justicia a una mayor cantidad de personas. ¿Qué implica que se realice este trámite de conciliación? Implica que tengamos voluntad de evitar juicios o procesos legales. Creo que de entrada el saque es importante. ¿Por qué? Porque tú estás permitiendo que ese trabajador en conflicto, ese patrón o ese sindicato pueda acercarse correctamente y dignamente a una administración de la justicia. Creo que sería como uno de los detalles trascendentales de este tema. Sí, de hecho, yo terminé la facultad más o menos hace como 10 años. Ya desde entonces se hablaba de un gobierno digital y todavía me acuerdo que hace 10 años lo veíamos muy lejos
la oportunidad de poder realizar muchos trámites en línea. O sea, hace 10 años todavía no era una realidad. Hoy en día muchas instituciones ya tienen trámites digamos, de la vida cotidiana que se pueden realizar a través de sus páginas de internet, de sus sistemas. Y el hecho de que también en esta audiencia, en este procedimiento prejudicial, el trabajador desde su casa pueda llenar todos esos datos para hacer su solicitud y solamente tenga que venir aquí a confirmarla, pues de alguna manera nos quita a varias generaciones el tedio de estar pensando que tengo que viajar hasta cierta distancia a tal institución para hacer ciertos documentos que me van a tardar cierto tiempo, que voy a perder de mi día y que eso me puede afectar económicamente en mi trabajo o en mis relaciones interpersonales. Entonces esta apertura que día con día el gobierno de Jalisco va dando para de alguna manera digitalizar sus trámites, para hacerlos más fácil, para que las personas puedan venir a reclamar sus derechos y que no sea el tedio de hacer un trámite administrativo pensando en otras épocas, lo que les impida acercarse a nuestra institución y usar nuestros servicios. Creo que tenemos un papel, insisto, muy importante los abogados, donde vamos a permitir o vamos a negar la impartición de una justicia adecuada a los tiempos que tenemos. Tú tocabas un tema muy importante. Esos avances de la ciencia, esos medios electrónicos, ese tedio que antes existía ante las autoridades. Yo soy un gran luchador de utilizar los medios electrónicos, las facilidades informáticas para tener una administración de justicia expedita y sencilla. Ojo, esto no quiere decir que sea ilegal. Tenemos que buscar esos caminos legales que nos permitan ser más... ¿Qué palabra utilizamos? Ser más... Eficientes. Puede ser eficiente, exactamente, puede ser eficientes en esa impartición. Y yo te pregunto a ti, Cristian, ¿qué tal si hacemos una videoconferencia, una videoconciliación? En vez de perder 1 hora de tiempo de traslado y quizá más de un trabajador, podemos hacerlo desde la seguridad o desde la comodidad de nuestra casa, nuestra oficina, y solo venir aquí a pagar. O inclusive, ya hay transferencias electrónicas y nada más señalarte en una segunda videoconciliación el pago que se ha hecho vía transferencia electrónica. Sí, de hecho son temas que continuamente trata el director general de esta institución, el maestro Enrique Flores, cómo vamos avanzando incluso a tener audiencias de conciliación en videollamada y ver la forma incluso de sacar nuestras firmas electrónicas como servidores públicos para poder sancionar los documentos que tienen que pasar por nuestra fe, para todavía mejorar el servicio que estamos dando y facilitarlo, llevarlo a personas que el transporte les va a complicar una audiencia a las 8 de la mañana. Claro. Porque tenemos personas que atendemos de diversos municipios, no solo del área metropolitana de Guadalajara, que de repente tienen que venirse a las 4 de la mañana de donde viven para llegar a la audiencia que se les fija en automático a las 8. Es algo que ya nuestro director tiene en cuenta y se están creando las directrices para pronto poder establecer un programa ¿cómo decirlo?, audiencias conciliatorias a distancia por medio de videollamada y facilitar este servicio, llevarlo a más personas, porque afortunadamente, como lo platicas, hoy por hoy la situación de nuestra población es que tenemos acceso al internet. Entonces, afortunadamente, teniendo acceso al internet, teniendo un dispositivo móvil de donde podernos comunicar, nos va a dar la facilidad de poder llevar esta audiencia de conciliación a más personas, a diversificarla, a expandirla y de alguna manera brindar un mejor servicio, ahorrándonos el tiempo de traslado que tienen que hacer algunas personas hasta esta institución. Ahora bien, yo quisiera platicar desde el punto
más bien tomando en cuenta al trabajador, porque ahorita tú nos diste la perspectiva patronal, para que el trabajador se acerque a esta institución que inicie este procedimiento, pues tiene que tener en cuenta, primero que nada, cuánto gana. Tiene que tener en cuenta cuánto tiempo ha trabajado, porque son datos que les van a pedir en nuestro cuestionario, en la solicitud que tiene que llenar en línea. Y tiene que tener en cuenta que hasta el momento el hecho de venir a la audiencia de conciliación significa que tiene dos maneras de notificar al patrón. Una llevando él el citatorio y otra solicitando que nosotros llevemos el citatorio por parte del notificador del centro. Dependiendo de cuál elija será la manera en la que se le fije la fecha de su audiencia. Y más que nada acudir en la audiencia, acudir en el tiempo. Aquí tenemos directrices para hablar que damos 10 minutos de tolerancia entre cada una de las horas. Ahora bien, vamos a la siguiente pregunta, si te parece, Álvaro. Claro, Cristian. La tercera pregunta sería, tomando en cuenta que antes, cuando tenías un conflicto laboral, la conciliación era solo un procedimiento opcional y ahora es obligatorio, ¿cómo crees que ha influido esta obligatoriedad de la conciliación en fomentar una cultura del diálogo para resolver conflictos laborales fuera de los tribunales? Definitivamente ha influido positivamente en la oportunidad de conciliar asuntos. Previo a estar aquí en esta plática, hablábamos que yo en mi experiencia he negociado, he conciliado más asuntos en este año del Centro de Conciliación que anteriormente. Yo te puedo decir que fácilmente he conciliado un 50% más de asuntos. Esa obligatoriedad te permite sentarte trabajador y patrón para poder resolver el conflicto, o trabajador y representante del patrón. Ten en cuenta que la mayoría de los abogados patronales del estado de Jalisco sí tenemos en nuestra cabeza, sí tenemos en nuestra forma de pensar, en nuestra forma de actuar profesionalmente, la resolución de conflictos y evitar la creación de juicios. Creo que ha habido mucha flexibilidad en esta influencia de obligatoriedad en la resolución de conflictos. En este caso, yo que vengo de otra institución, de otro tipo de procedimiento, de repente también me preguntaba qué tanta respuesta va a tener la audiencia de conciliación ahora como una etapa obligatoria, porque de alguna manera me hacía pensar que el hecho de volverla obligatoria y no optativa como es en otras materias del derecho, pues ya influía en que las partes vinieran de alguna manera, no por su propia voluntad, ¿no? O sea, porque venían obligadas, porque incluso hay una multa de por medio, ¿no? Para los citados que no acuden. Pero asombrosamente ha ido cambiando la cultura. Las partes están cediendo en el sentido de cambiar el paradigma, de acercarse a esta audiencia de conciliación y de tomar en cuenta que la audiencia es obligatoria, más no el acuerdo. No obstante, el hecho de ya de poder estar dialogando directamente es lo que hace que las dos se sensibilicen y se flexibilicen respecto de sus intereses, porque es algo que inmediatamente están tratando. Y hacer un procedimiento flexible, de alguna manera amigable, las personas en ese momento dicen, bueno, no estoy en un lugar estricto, no me siento como si estuviera realmente en un procedimiento fastidioso. Entonces se abren al diálogo y se abren también a ser flexibles, porque a lo mejor vienen con una postura, pero la postura cambia y se va adecuando hasta que llegamos a ese punto de equilibrio. Cristian, era lo que te decía. Los usuarios del Centro de Conciliación, los usuarios de la materia laboral, necesitamos cambiar ese chip que traíamos o esa inercia que traíamos anteriormente. Insisto, ha habido un gran cambio en nuestras leyes laborales y también necesitamos nosotros, autoridades, centro, abogados, usuarios, necesitamos también cambiar
a esta nueva cultura laboral. Si no hacemos eso, nos vamos a quedar con los mismos hábitos que teníamos anteriormente. Y de eso se trata esta nueva ley, de cambiar quizá en parte esos hábitos, pero también en pensar que estas leyes laborales pueden hacer que un Estado tenga una economía más saludable, una paz laboral y un crecimiento exponencial. Pero debemos de entender esa parte. Bueno, entonces ahora vamos a pasar a la cuarta y última pregunta de este primer capítulo. La pregunta dice, considerando que uno de los objetivos de la reforma de impartición de justicia laboral era dejar atrás las malas prácticas en la resolución de conflictos laborales, ¿tú crees que estas prácticas se han dejado atrás, Álvaro? Cristian, cada vez haciendo preguntas más complicadas y más sensibles. Creo que debemos abordar esta pregunta desde un objetivo o un punto de vista diverso, más que malas prácticas. La reforma laboral va encaminada hacia un crecimiento y una paz laboral. Va encaminada a que ese sistema laboral que teníamos y que colapsó se quede atrás. Y que este nuevo sistema laboral que el día de hoy tenemos sea productivo, sea acorde, sea dinámico para las próximas décadas. Y en ese dinamismo, en esa sana aplicación de todos los conceptos y reformas que vienen en estas nuevas leyes, nos lleve precisamente a crear una cultura de paz laboral. Una cultura donde todos entendamos que la solución de conflictos es mejor a la creación de juicios. Si a mí me preguntas, ¿se han dejado atrás? Creo que el Centro de Conciliación ha hecho un trabajo digno. Siempre será perfectible, siempre será una herramienta el buscar esas áreas de oportunidad para mejora. Pero sí creo que este nuevo Centro de Conciliación ha permitido esa transformación, ese beneficio en esa aplicación de la justicia. No me gustaría tocar más temas del pasado porque quiero que se quede en el pasado. Esto es presente y nosotros debemos ser responsables de que este nuevo sistema legal, laboral, judicial sea próspero, sea dinámico y sea sanamente aplicable en las siguientes décadas. Pero no debemos de perder de vista que el derecho, así como la vida, es dinámica. Y en ese dinamismo que tenemos, tendremos que ir mejorando o cambiando, evitando caer en este tipo de malas prácticas. Y más aún, este centro de conciliación tiene un órgano de control interno. En el indebido caso que hubiese una mala práctica, cualquier usuario puede acudir directamente ante este órgano de control interno e interponer las denuncias correspondientes. Y eso nos va a ayudar a crecer. Definitivamente, yo comparto esa idea que tienes. Desde mi perspectiva también se me hace muy importante tomar en cuenta lo que antes era parte de una audiencia trifásica, ahora realmente es el inicio del procedimiento. O sea, cómo de alguna manera le estamos dando una importancia tremenda, o sea, hay una diferencia abismal de lo que era la etapa de conciliación en una audiencia trifásica a lo que es hoy una audiencia prejudicial de conciliación, donde nos damos el tiempo, nos preparamos para ser, primero que nada, servidores públicos que escuchen a las partes y que en su caso incluso les acerquen propuestas para soluciones de conflicto, que es el trabajo primigenio, o sea, es la naturaleza de lo que desarrollamos día con día aquí. Y aquí lo que estamos tratando todos los días es de lograr que las personas, primero que nada, resuelvan un conflicto, pero además que vayan cambiando la perspectiva que tenían sobre el derecho del trabajo. Aquí, Cristian, fíjate, qué importante es. Nosotros estamos hablando de resolver aquí conflictos individuales, uno a uno, etc. Pero llévalo a macronúmeros o macroinversiones. ¿Qué pasa
si tenemos una paz laboral en el Estado? ¿Hay una mejor inversión? Totalmente. Las Hablando empresas... únicamente del Estado. No vamos a hablar del país. Simple y sencillamente del Estado. Pues vamos a crecer económicamente. Va a crecer esa inversión nacional, esa inversión extranjera. Y va a haber un gran crecimiento en el Estado. Sí, definitivamente. Sí, claro. Por eso es importante entender esta nueva ley, esta nueva cultura que necesitamos. Esta cultura nos beneficia a todas las partes totalmente. implicadas. Trabajadores, sindicatos, patrones. Totalmente. Y entre más paz laboral tengamos, mejores beneficios podremos obtener. Definitivamente. Entonces, Cristian, te comentaba la importancia que tiene de ver estos pequeños números y llevarlos a un macronúmero en beneficio del Estado. Pero ahora te pregunto, Cristian, yo a ti, ahora yo voy a ser el entrevistador, ¿qué sigue en el centro de conciliación? ¿Qué sigue para nosotros los usuarios en este centro de conciliación? Bueno, pues de entrada estamos a punto de recibir a nuestros compañeros de la tercera generación que salieron a base de una convocatoria pública. Se integran más conciliadores a esta institución y a sus sedes regionales. Y esto significa mayor atención tanto para el área metropolitana como para las sedes regionales de esta institución. Cada día estamos, los servidores públicos que trabajamos aquí, en una constante capacitación para brindar un mejor servicio. Como ya les veníamos platicando un poco antes, se están desarrollando las directrices para pronto tener conciliaciones virtuales, conciliaciones por medio de videollamada. Y todo esto va encaminado más que nada a brindar un servicio donde la gente se quiera acercar, o sea, que sea un servicio que la gente no tenga miedo ni tedio a utilizar, que sea un servicio que no obstante que nuestra sede aquí central se encuentre lejos de la zona del centro o de la zona metropolitana, no la sientan como lejana, que sea una atención cercana por parte de nuestros compañeros que los reciben en la puerta, por parte de nosotros como conciliadores, de nuestro personal que labora aquí, para que todas las partes sientan que esto realmente es otro tipo de institución, o sea, no es una institución, autoridad dura, que no es humana, que no conoce lo que es quedarse sin trabajo, que está próxima a la gente, pero que también entiende cuáles son las problemáticas de los empleadores, que también entiende cuáles son las necesidades de los gremios sindicales. O sea, aquí tenemos que ver hacia todos, no podemos cargarnos nada más de una parte o de otra. Por eso uno de los principios de nuestra formación como conciliadores es ser neutrales, es ser agentes que equilibren tanto el capital como la mano obrera. Tenemos que estar velando que existan las dos, que haya un equilibrio, porque si falla alguno, si alguno no lo equilibramos, si alguno está encima del otro, realmente la economía no avanza. Y eso es lo que tratamos día con día de lograr, de mantener una paz laboral y de ir creando esta cultura para que asimismo la gente que ya recibió un servicio lo vaya difundiendo y lo vayan utilizando de la mejor manera. Bueno, Álvaro, entonces para cerrar este capítulo, me gustaría que nos ayudaras con una reflexión final y general de todo lo que hemos tratado el día de hoy en este episodio. ¿Qué nos quieres compartir el día de hoy? Antes que nada, te vuelvo a agradecer por esta invitación. Creo que será muy constructivo este podcast que tenemos y espero que realmente llegue a miles de personas y usuarios del centro. ¿Qué reflexión podría dar? Definitivamente las leyes laborales cambiaron drásticamente. Hubo una reforma trascendental en esta materia laboral, donde autoridades, donde usuarios, donde patrones, donde trabajadores, donde sindicatos, debemos entenderlas, donde tenemos que entender la actualización de esta reforma y donde debemos de entender estas reformas, estos cambios son para mejorar. Pero, esto es un pero muy importante, si no cambiamos nuestros hábitos, si no entendemos esa profesionalización que hoy por hoy, y al menos aquí en Jalisco, nos están otorgando con un trato digno, con unas instalaciones dignas, y si no entendemos que esos hábitos como profesionistas nos pueden ayudar
en mejorar y en tener una justicia laboral adecuada, llegaremos una vez más a las prácticas que anteriormente teníamos. Mi reflexión es, necesitamos todos aquellos que estamos en esta materia laboral, cambiar nuestros hábitos para mejorar, para profesionalizarnos mayormente y para tener autoridades, lugares y demás dignos. Gracias, Álvaro. Bueno, hemos llegado al final de este primer episodio de nuestro podcast Conciliarte, Diálogos Laborales. Gracias, Álvaro, por tu valiosa participación en este espacio que tiene y que tendrá como único fin compartir información y posturas con respecto a los conflictos laborales desde distintas perspectivas. Nos escuchamos en el siguiente episodio. Hasta luego. Conciliarte. Diálogos laborales.